Ahora, en este video vamos a hablar de lo que sería el pseudocódigo. ¿Qué quiere decir el pseudocódigo? Es agarrar mi texto del algoritmo y pasarlo a un formato lo más parecido al código que voy a utilizar. Por eso se llama pseudocódigo, es casi el código. Entonces, en mi caso, yo me voy a concentrar en una parte del algoritmo que teníamos. La parte de inicialización va a ser la parte de agarrar una variable y asegurarme que la voy a inicializar. En este caso, la variable más importante para mí era la parte de temperatura ambiente, y entonces la voy a poner igual a 0. Y como íbamos a trabajar con decimales, muy importante la parte de un float, no un integer. Lo segundo es la temperatura ambiente. Voy a hacer que con algún tipo de función que ya se tenga o que se estableció haga una medición de la temperatura ambiente y utilice en este caso el sensor el TL05i para tomar esa medición. Una vez se tenga esa medición almacenada en esta variable que sería el temp ambiente, entonces voy a comenzar a hacer el tema de la evaluación en tres condiciones distintas. Si la temperatura ambiente es menor a 10 grados Celsius, entonces encender píxeles, ¿verdad? Que es como le habíamos llamado anteriormente en algunos ejemplos y todo eso, color azul. Y con eso termina mi primera evaluación. Si esto no se cumple, entonces que pase a la segunda. Es con este ampersand, es como un i, entonces si la temperatura es mayor a 10.1 y es menor a 27.1, se tienen que completar las dos condiciones. Por eso es como este i aquí que es importante. Entonces, ¿qué debo de hacer? Encender píxeles en color verde. Y ahí se acaba mi segunda evaluación. Si no se cumplen cualquiera de estas dos o la temperatura no está en este rango, entonces la tercera opción sería la temperatura ambiente va a ser mayor a 27.1. Des en cuenta que estos tres ifs no están anidados, son tres ifs por separados, es como la primera aproximación que estamos haciendo, pero no incluye uno al otro, ¿verdad? Por eso está el 10, el 10.1, el 27, el 27.1, hay mayores y menores que ayudan a todo este tema. Pero entonces, en la última condición, si es mayor a 27.1, encender píxeles de color rojo y se acaba esa tercera evaluación. Y muy importante, el tema de frecuencia a la que lo voy a hacer y por eso el delay de 1500 milisegundos con lo del algoritmo que teníamos. Aquí hay cosas que quiero que sí consideren y tomen muy en serio conforme a las mejores prácticas que les podemos compartir. Primero, dedicarle tiempo al nombre de sus variables para que sean representativas, para que se puedan comprender más adelante al revisar el código unas semanas, meses después o entre distintos colegas. Y recordar el análisis sobre el tipo de dato que voy a utilizar. Aquí era muy importante porque iba a utilizar decimales, el tema de un float y no un integer. Lo otro importante es el uso de condicionales, que entonces debo de ir a revisar esa parte, ¿verdad? El if, ¿verdad? El switch y cuáles me convienen más. Y aquí pues eventualmente este pseudocódigo se podría mejorar si utilizo mejor ifs anidados y todo el concepto este, ¿verdad? Por último, la parte de funciones. Aquí, en esto, muy importante, aquí no tengo código repetitivo, que lo que va a ir a hacer es encender y todo el proceso necesario para los neopíxeles y con un for, como lo hemos visto y todo esto, sino que ya solo una función para que me haga más legible mi código a la hora de estar entendiendo su funcionalidad. Entonces ya solo es encender píxeles, un nombre para la función representativa. No es una función que devuelve un valor, sino tendría un void, entonces en su definición, y sí necesita parámetros. Yo le tengo que decir, encendete color azul, verde o rojo, por eso es lo importante. Pero miren cómo queda de limpio mi código al hacer uso de funciones. Y por último, pues hice el tema de un retraso donde no lo voy a dejar que corra a la máxima velocidad que el microcontrolador puede hacer porque no es necesario, sobre todo con temperatura. Entonces tengo que encontrar este número pues para que se cumpla la condición. Me decía al menos cada 3 minutos, entonces yo calculé, me tardo como minuto, perdón, sí, minuto y medio o 1500 segundos en todo el proceso de tomar la variable, tomar alguna diferencia y ahora le agrego un delay para que sean lo más cercano a esos 3 minutos. Así que estos son como detalles importantes que hay que considerar y entre las mejores prácticas es eso, analizar variables y tipos de datos, asegurarme el uso de funciones o de ciclos que voy a tener como tal, la parte del uso, perdón, de condicionales y ciclos como tal, y aquí es la parte de funciones vital para facilitar la legibilidad de mi código.
Entonces, que sí sea legible al montón de personas, colegas, ¿verdad? O a mí mismo, pero mucho tiempo más adelante. Y la parte de el retraso para no hacer, digamos que funcione a una alta velocidad el microcontrolador cuando no lo necesita, entonces solo lo voy a tener forzado como tal. Así que ya teniendo todo esto, ahora ya me tocaría ir a agarrar mi Arduino IDE, mi código y comenzar a pensar en cómo podemos nosotros desarrollar este tipo ya de soluciones.